Hola, vamos a iniciar la metodología de la investigación educativa y para eso hay que hablar de la metodología de la investigación. Hay retos hoy en América Latina y en México y hay prioridades en la educación mexicana para la investigación educativa, sobre todo en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se apropian y de qué mejor manera se pueden apropiar nuestros alumnos del conocimiento. Hay que a veces hacer una comparación en lo que es la comparación entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico espontáneo, que no rebasa las cualidades empíricamente observables de los fenómenos y los objetos que se requieren o que se refieren. No intenta desgajar las cualidades esenciales de los objetos o fenómenos, ni llegar a leyes generales, y se limita a relacionar apariencia. O sea, es muy superficial el conocimiento empírico y no es científico. Ahora, el conocimiento científico pretende no solo descubrir los fenómenos, sino también explicar esos fenómenos. Y va a desentrañar relaciones esenciales entre procesos, fenómenos de la realidad. No es solo una continuación de profundización de los conocimientos adquiridos en la actividad cognitiva cotidiana del hombre. Es capaz de crear propios objetos en la parte del conocimiento científico. Y bueno, hay tareas de conocimiento científico, que es la descripción, la explicación, la interpretación, pronosticar el curso de los hechos y transformar la realidad. La característica del conocimiento científico es generalidad, sistematicidad, metodicidad, que viene del método, la verdad relativa, que tiene que ver con un fundamento filosófico, la objetividad, que quiere decir que existe, que es real. Hay componentes del conocimiento científico, como los hechos, son auténticos, irrefutables, no son suposiciones, ni deducciones, ni inferencias. Ellos se pueden constatar, se constatan, y son relativamente independientes de la teoría. Son invariantes respecto a esta. Ahí están los hechos. Teoría. Y aparte se pueden validar esos hechos. Las teorías son sistemas de hipótesis. Como el miembro lo dice, es teoría, vinculadas deductivamente y operan con conceptos. Sirven para sistematizar el conocimiento y explicar los hechos y orientar la investigación. Quiere decir que una teoría se puede convertir en hecho cuando se lleva a la práctica. De lo contrario, pues simplemente sirve para ese conocimiento, explicarlo. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué se sustenta el hecho? Fíjense que la teoría y los hechos tienen relaciones. La hipótesis son suposiciones que tienen un fundamento, son explicaciones que desbordan el marco de los hechos. Quiere decir que la hipótesis afirma un hecho y mediante elementos teóricos logro explicar el hecho, pero también el hecho tiene que validarse. O sea, la teoría tiene que validarse en el mismo hecho. Y es la hipótesis la que hace proponer esa validación. Hay conceptos básicos. La metodología, el estudio crítico de los métodos científicos, es el estudio de los procedimientos para adquirir, descubrir conocimiento. La misión de la metodología es el establecimiento de principios que van a ir viendo la subjetividad, la observación de los hechos en su interpretación e enjuiciamiento. Método es la asociación de pasos ligados entre sí por un propósito. Procedimientos para tratar un problema o un conjunto de problemas. Este es el procedimiento, son los métodos de la investigación. El método científico es el modo de realizar una orden, actividad científica. La actividad científica consta de 3 operaciones, en la cual formulo problemas, anticipo una hipótesis y compruebo esa hipótesis. Cuando ya la compruebo, pues simplemente quiere decir que se aceptó esta o no se aceptó. Y entonces logré mis propósitos, mis objetivos o no lo logré. La técnica, normas y criterios que rigen una producción, manipulación, control, registro de datos primarios, de la que parte la investigación. Son las técnicas de investigación. ¿Qué es un resultado científico? Las investigaciones científicas los aportan ese resultado científico, desde luego que sí. Es el producto de una actividad de la cual se han utilizado procedimientos científicos que permiten ofrecer solución a algo. Se plasma en recomendaciones, descripciones, publicaciones que contienen conocimiento o una producción concreta de material y combinación que resuelve determinadas necesidades económicas y sociales. Ahora, ejemplo de resultados científicos en la educación, una estrategia educativa,
una metodología para desarrollar el pensamiento de los estudiantes, para la apropiación mejor de los conocimientos. Hoy en día que tenemos problemas, pandemias, etcétera, pues tenemos que buscar la manera de una educación a distancia. Y un software de multimedia para la educación a distancia es importante también trabajarlo, libros de texto, una caracterización de un nivel educativo o de una estación, un conjunto de medios de enseñanza, todo lo que puedan aportar, muchísimos ejemplos de resultados científicos, ¿no? Y bueno, hay que hacer las cosas diferentes, no se puede copiar recetas, porque seguimos copiando recetas de tiempos viejos, como decía José Martí, y bueno, pues esto no favorece el desarrollo, ¿no? Y el objetivo es que nuestras investigaciones nos puedan ayudar a evitar seguir copiando recetas, que es lo que hemos hecho durante muchos años en estos países de América Latina. Las investigaciones que realizan ustedes van a aportar soluciones a los problemas de las ciencias pedagógicas en México. Es la pregunta que se pueden hacer, ¿lo aportarán? Entonces, hay que ver la ciencia desde la esfera de la actividad investigativa dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad, el pensamiento humano, que incluye todas las condiciones y elementos necesarios para ello. Científicos, pues sí, en la ciencia hay elementos científicos, instituciones científicas en las cuales se estudia la ciencia, los métodos de trabajo científicos e investigativos, que hayamos hablado del método, hay un aparato conceptual y categorial y sistema de información científica que puede ser en este caso pues el internet, libro, etcétera, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de cómo se puede organizar la ciencia de un país, por ejemplo, estamos hablando de las actividades tecnológicas. Yo en un país puedo tener un programa conjunto, integrado, de actividades diversas de ciencia, tecnología, que se van a ser organizadas fundamentalmente en proyectos con objetivos de resolver problemas identificados que responden a prioridades dirigidas a lograr resultados de impacto específico en un periodo determinado en la sociedad, en la producción, en la ciencia, en la naturaleza, en fin. Y bueno, las actividades de la ciencia tecnológica, que es la célula básica, el proyecto es la célula básica para organizar la ejecución. O sea, yo busco un proyecto y esa célula básica se convierte en una célula básica para poder tener un financiamiento, un conjunto de actividades vinculadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la innovación, la prestación de servicios, en este caso, y de recursos humanos y que se materializan en objetivos, resultados propios de los programas que están insertados. Y bueno, ¿por qué la pedagogía es ciencia? Y aquí vamos a hablar de las ciencias pedagógicas. ¿Por qué le llamamos ciencias pedagógicas? Hay que hablar de que posee un objeto, un campo de estudio, un contenido delimitado, un método científico para el conocimiento de las realidades del objeto de estudio. Está dotada de un sistema categorial, determinado por un sistema general de principios. Por lo tanto, si hablamos que posee un objeto, debemos hablar de la formación integral de la personalidad de los estudiantes. Nosotros somos formadores. ¿Formadores de qué? De la personalidad. Y no somos los únicos, ¿eh? También está la familia, está la comunidad, están los amigos, está el internet, está el Facebook, está la televisión, están los libros. Todo esto son elementos y estamos hablando de las influencias educativas y nosotros formamos parte de esas influencias educativas en la formación integral de la personalidad del alumno. Y bueno, el campo de estudio, indiscutiblemente, que es la escuela, ¿no? Es la institución, o sea, la educación institucionalizada. Y bueno, estas son las principales categorías pedagógicas: la educación, la enseñanza, la formación, la instrucción, el aprendizaje y el desarrollo. Categorías pedagógicas. En la base de relaciones dialécticas entre esta categoría está el desarrollo de los métodos de actividad pedagógica y de los modos de comunicación asumidos por generaciones de educadores. Quiere decir, el por qué la pedagogía es ciencia también. Hay una fundamentación filosófica. Todo sistema educativo, todo paradigma educativo, toda propuesta educativa, todo curso de superación, de transición, toda propuesta educativa tiene que tener una base filosófica. De no tenerla, está destinado al fracaso. Por eso muchos sistemas educativos, muchas propuestas educativas, muchos enfoques educativos han sido un fracaso, porque no posee esta base filosófica. Y sirve como elemento teórico, metodológico para los postulados. Está vinculado a un proyecto político, social, determinado históricamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que muchas veces el sistema educativo tributa al sistema socioeconómico y político.
y de ahí su base filosófica, en dependencia de cómo sea la parte política de ese gobierno. ¿Por qué la pedagogía es ciencia? Vamos otra vez a la pregunta. Está basada en el conocimiento sólido de la realidad del hombre, la sociedad, que pretende transformar mediante el empleo de la investigación científica y la práctica pedagógica como vía para enriquecer los postulados teóricos de la ciencia. Quiere decir esto entonces que es el hombre dentro de esa investigación el que logra transformar, inclusive transforma la sociedad, transforma su entorno, transforma la materia y se transforma a sí mismo. Y lo más importante es que ofrece fundamentos también para transformarse individualmente, socialmente, como único agente propulsor de ese perfeccionamiento social al cual se quiere llegar. Posee definidas sus relaciones con otras ciencias auxiliares. Retos actuales de la investigación educativa. En una sociedad globalizada, la cultura posmoderna y la economía. Imagínense, incorporar tecnologías que requieren de una didáctica especial para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy estamos hablando de una educación a distancia, estamos hablando de trabajo en línea, trabajo en internet, en plataformas digitales, en diferentes programas de las TIC para poder trabajar. Esto mismo que estamos haciendo ahora, una clase en línea, y se establecen nuevas prioridades que no pueden ser asumidas en el marco de la concepción tradicional del currículo. Ya el currículo debe de cambiar. Recuerda que el currículo tiene que adaptarse al alumno y no el alumno al currículo, ¿no? Y eso siempre ha sido un error, que debe adaptar al alumno al currículo. Los otros son los retos actuales de la investigación educativa. El aseguramiento de la calidad de la enseñanza en las condiciones de masividad, o sea, que todos tengan derecho a la educación, quiere decir que aumente la matrícula y que haya una masividad en nuestras aulas y en nuestras escuelas. El respeto a la diversidad en las condiciones de homogeneización. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender que existe una diversidad, que nadie es igual a otro, que no hay una personalidad igual a otra y que no se puede, en este caso, intentar decir que, pues, discriminar. Pues la diversidad es lo homogéneo. Las posibilidades de la descentralización dentro del necesario centralismo. Quiere decir lo siguiente, podemos tener un sistema educativo con propósitos generales, pero hay que descentralizarlo. ¿Por qué? Porque todos los estados, municipios, todas las regiones son diferentes. No hay ninguna igual a otra, con cultura, más en países grandes como México, por ejemplo, que tiene culturas diferentes en sus estados diferentes. Es un país multi y pluricultural, un país rico en cultura. Por lo tanto, también tenemos que ver elementos sociales, económicos y políticos que son diferentes. Y yo puedo tener propósitos generales en la educación de un nivel educativo, pero hay que descentralizarlo. ¿Por qué? Porque tienen desarrollos también diferentes en estas regiones. El aseguramiento de la competencia institucional con la imprescindible reducción de costos relativos. Hay que buscar la manera de trabajar que nuestras instituciones sean de calidad sin tanta necesidad de aumentar los gastos, ¿no? Pues imagínense, muchas veces pensamos en la parte material y no nos damos cuenta que lo más importante es la formación de buenos profesores. Hay una agudización de cambio hoy en el aprendizaje. Estamos en el siglo XXI y estamos todavía haciendo cosas del siglo XIX y XX. Hoy, si me preguntan si nuestro tatarabuelo saliera de la tumba y fuera a salir a la calle, pues imagínense ustedes, pues bueno, aparte que se volvería a morir del susto que pasaría por los coches, los aviones, las autopistas, los edificios de 60 pisos, pues no, ni qué decirle, ¿no? Ahora, se encontraría muy extraño la gente hablando sola por un aparatico, como que dirían, esto no es lo mío. Pero donde único se sentirían igual, donde único comprenderían, donde único se sentiría es llegando a una escuela. Aulas, salones de clase, un profesor delante, alumnos sentados así, unos detrás de otros en pupitre. Es lo único que se mantiene igual desde hace décadas, desde hace siglos. Y esto tenemos que cambiarlo y esto está cambiando y se está viendo ahora en este preciso momento.
Por lo tanto, tenemos que ver ese concepto de aprendizaje diferente. Y todo concepto, definiciones, tiene también bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas. Por lo tanto, cuando usted va a hacer un concepto, una definición, tiene que tener en cuenta estas bases. Si hablamos de aprendizaje, hablamos entonces de un proceso dialéctico de apropiación de contenido. Dialéctico porque está en constante cambio, transformación, en lo cual se apropia de contenido de formas de conocer, porque conozco. Con lo que conozco hago, con lo que puedo conocer y hacer, puedo convivir con los demás, irradiar y aprender de ellos y ser, que es la metacognición, saber qué sé y qué me falta por saber. Construido en una experiencia social histórica. ¿Por qué? Porque depende de la sociedad donde tú vivas y el momento histórico que te toque vivir, en la cual se producen cambios relativamente duraderos, generalizables, que le permiten al sujeto adaptarse a esa realidad para transformarla y crecer como esa personalidad. Ahora vamos a ver conceptos nuevos de aprender, ¿eh? Fíjense bien, que hablamos siempre de aprender a conocer. ¿Conocer qué cosa? La cultura integral. Que tenemos hoy en día alumnos que salen egresados de licenciatura, de maestría y no tienen una cultura general integral. Hacer las habilidades necesarias, las competencias necesarias para yo poder defenderme en la vida. El convivir, la comunicación con los demás, convivir junto con los demás. El trabajo de comunicación, de trabajo interpsicológico, de la cual me apropio del conocimiento y mis colegas, mis compañeros también se apropian del conocimiento mío. O sea, estamos hablando de un intercambio, un trabajo interpsicológico como ley genética del psiquismo. Y el ser, la autonomía del individuo, quiere decir que sé, que soy en este caso autosuficiente o que tengo autovalidismo y que puedo salir adelante por mí mismo y que me falta por saber. Ahora, estos son los famosos pilares de UNESCO que tienen interpretaciones diferentes porque depende de los paradigmas educativos, los sistemas educativos, de los enfoques, etc. Inclusive depende mucho de los elementos políticos, ideológicos de un sistema educativo que tributa a un sistema de gobierno. Por lo tanto, esta parte que es muy importante entender entonces de que la enseñanza y aprendizaje en ese reto de cambiar y de ser diferente, tiene que entonces tener en cuenta las agudizaciones de ese cambio, la figura del profesor, la función, la figura del profesor que tiene de cambiar. Tiene que cambiar también la posición protagónica de los alumnos. No puede seguir esperando indicaciones. Y eso hay que trabajarlo en esa investigación científica. El alumno tiene que ser más protagonista, pero no solamente dentro del grupo de clase o dentro de clase, o nada más que para la escuela, sino protagonista en la sociedad, en la economía, en la política de un país. Y desgraciadamente los alumnos no tienen voz y voto muchas veces. Y transformaciones de los componentes no personales del proceso, que tienen que ver con ¿qué? Con todo el proceso educativo que va desde el diagnóstico, la caracterización, ver el diagnóstico de manera diferente. Por eso hay que investigar bien que ya el diagnóstico no es un momento, que es un proceso que inicia el primer día de clase, inclusive si hay una entrega pedagógica y puede iniciar antes de clase para conocer a los alumnos mejor, y que termine el último día de clase, porque el alumno que entró el día 20 y pico de agosto no va a ser el mismo del día de 20 y pico de octubre ni del 20 y pico de diciembre, va cambiando y su desarrollo va cambiando. Entonces estamos hablando de que el profesor tiene que tener que es el responsable de la labor hacia la mediación del proceso. Quiere decir que el profesor hoy en día no le va a dar los resultados a los alumnos, no le va a dar el conocimiento, no le va a dar instrucciones, simplemente va a mediar entre lo desconocido y lo de por conocer. El desconocimiento del alumno, la ignorancia del alumno, por eso son alumnos, porque en griego significa ignorante, con respecto al conocimiento, y es un mediador, que no le va a dar respuesta, pero sí le va a dar ayudas en la mediación, con preguntas, con comentarios. Y por supuesto, en este caso, esos niveles de ayuda que va a recibir el alumno va a tener que tener un reconocimiento de su papel protagónico dentro del aula, para un reconocimiento de su papel protagónico con los conocimientos, un reconocimiento de su papel protagónico también como ser humano dentro de una sociedad, dentro de una cultura, dentro de un país, dentro de un gobierno. Y tiene que tener
es el protagonismo estudiantil. Es muy importante. Por ahí se habla de empoderamiento. No me gusta la palabra ese empoderamiento. Simplemente protagonismo dentro de una cultura, una sociedad determinada. Y bueno, estamos hablando de ese trabajo interactivo, profesor, alumno, alumno, alumno y todos los elementos que tienen que ver con la formación de la personalidad, que son las influencias educativas. Hay insuficiencias que aún existen hoy en los sistemas de educación de América Latina y que son motivos de investigaciones hoy en día. Primero, hay concepciones del desarrollo psicológico humano que hiperbolizan el desarrollo individual de la actividad del sujeto. Y ahí podemos investigar muchísimo. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando el desarrollo individual, la autoconstrucción del conocimiento, etcétera, etcétera, cuando la construcción es social. Hay un preformismo residual encubierto que supone una concepción biológica del desarrollo del psicológico humano. Quiere decir que el propio sujeto es causa de sus males, que hay una herencia biológica, que se hereda la inteligencia. Todavía existen conceptos de eso, ¿eh? Y hacemos todavía pruebas de coeficiente de inteligencia, ¿no? Y todas esas cosas. Que si bien nos sirve para más o menos tener una idea de quién tenemos delante como alumno, no nos da una idea ni un resultado verídico, porque depende del momento que se aplique, de cómo esté esa persona, cómo esté tanto el evaluador como el evaluado. Y las incapacidades políticas y económicas para incrementar la educación superior. Esos son motivos de investigación hoy en día, ¿no? Y son motivos de investigación, ¿por qué? Porque todavía el Producto Interno Bruto que se destina a la educación en América Latina no pasa de los 5%. Y la UNESCO plantea más de 7.8 para que sea una alta calidad educativa. Entonces estamos hablando de que, y en el caso de México, que va a ser no llega ni a 3. Hay una insuficiente preparación del personal docente. Yo pienso, y creo que muchos como yo piensan igual, tenemos que cambiar todo, tenemos que preparar a todos los que se han graduado y cambiar los diseños curriculares de las universidades. Esto es otro motivo de investigación. ¿Para qué? Para proponer cursos de actualización a los actuales profesores que están frente a alumnos, desde preescolar, desde inicial, hasta posiblemente doctorados y maestrías, ¿eh? Estamos claros. E insuficiencia en los sistemas educativos para enfrentar las exigencias de esa educación para promover ese desarrollo humano. Hay otro problema muy grave también que está pasando ahora, que es mezclar todos los paradigmas educativos para construir modelos educativos psicopedagógicos más actuales, más efectivos. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque los paradigmas educativos tienen sustentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos completamente diferentes. Existe una gran diversidad de asuntos que ameritan una investigación. La cuestión reside en plantearlos adecuadamente y de manera que se aborde esa contradicción, el conflicto, la carencia, la insuficiencia o el desconocimiento al que se pretende dar respuesta. Lo explica Antonio Blanco. Ahora, ¿qué es la contradicción? Desde la lógica formal, esa contradicción habla ¿de qué? De una presencia de razonamiento, texto, teoría, de las afirmaciones de las cuales, fíjense bien, se niega la otra. Esto nos habla de una demostración de conjunto de afirmaciones, de su equivalencia, afirmaciones en la identidad de objetos notariamente diferentes. Y esto lo habla Krapivin, que es el materialismo dialéctico, que lo tiene en una publicación en 1986, en la página 290. Por lo tanto, las contradicciones generan desarrollo y son los problemas los que solucionan esas contradicciones. Y o sea, los problemas salen, o sea, las contradicciones generan problemas. Y los problemas se resuelven ¿con qué? Con la investigación científica. Y desde una lógica dialéctica, la interacción de aspectos contrarios, recíprocamente excluyentes de un objeto sistema, que se encuentra al mismo tiempo una unidad interna e interpenetración que constituye fuente de automovimiento del desarrollo del mundo objetivo y del conocimiento. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que también es materialismo dialéctico cuando nos habla de esa lucha de contrario, que genera también desarrollo. Aquí hay prioridades en la educación mexicana para la investigación educativa. Que bueno, vamos a ver lectura, vamos a ver antología, que hoy los retos tienen la investigación educativa en nuestros países. Primero, ¿qué retos tienen hoy la investigación educativa en nuestros países? Usted tiene que ocultar algunos de estos retos en la realidad educativa mexicana.
Ahora, si el problema que usted está investigando actualmente cumple con las siguientes exigencias planteadas por el autor: el trabajo, objetividad, especificidad, contrastabilidad empírica, condiciones que plantea bien los autores y que señala y aborda el asunto no resuelto. La solución debe ser posible ¿desde qué? Desde el nivel actual del desarrollo de la ciencia, con los recursos materiales humanos que disponemos, y soluciones deben respetar el beneficio concreto y medible del desarrollo de la ciencia, tanto en el plano teórico como en el plano práctico. De acuerdo con el autor, el trabajo en qué línea de las planteadas por él usted incluiría su investigación. Por lo tanto, las exigencias de un problema científico, y se aparta de aquí, de ese problema, que es lo más importante y que es lo que ustedes también deben de ir haciendo ya en la investigación. El problema científico debe tener objetividad, debe tener especificidad y la contrastabilidad empírica. Si hablamos de objetividad, se refiere a la existencia real, independiente de la voluntad o preferencia o compromiso del investigador. Solo puede asegurarse mediante la recopilación de información que demuestre su presencia en forma hechos verificables. ¿Estamos claros? Esa existencia, objetividad, que existe, que es real, independientemente de que yo quiera o no quiera. ¿Estamos claros? Y que tenemos información para saber que existe y que hay hechos que se puedan verificar su objetividad, que es muy específico el problema. Por lo tanto, hay que delimitar, porque a veces que estamos investigando y ampliamos tanto la investigación, que, bueno, si imagínese usted, no termina ni en 30 años. No, tiene que delimitar usted y conceptualizar su investigación. ¿Para qué? Para evitar digresiones en el tratamiento de los hechos o la incorporación de conceptos que no se relacionan directamente con los fenómenos estudiados. La transgresión del límite en cuanto al alcance de las soluciones que se ofrecen y los compromisos que se asumen. Ahora, la contrastabilidad empírica se refiere a la formulación del problema, debe incluirse aquellos elementos, tanto cuantitativos como cualitativos, para verificar la existencia. Por lo tanto, yo tengo que partir de un diagnóstico, tengo que investigar. La primera trabajo de aplicaciones de métodos de investigación, sean empíricos, teóricos, todo, entrevistas, encuestas, guías de observación, que vamos a hablar sobre todo esto, es muy importante para elaborar un diagnóstico que te dan a ti elementos cuantitativos y cualitativos para saber si existe o no existe entonces el problema, si es problema o no es problema, ¿no? Y por supuesto esto me da a mí más o menos el diagnóstico de la situación actual para trabajar la proyección deseada. O sea, lo puedo trabajar eso antes, durante y después de la investigación. Hay condiciones fundamentales del problema. El problema debe abordar un asunto no resuelto, por la que no existe respuesta teórica o práctica. De lo contrario, pues si está resuelto, ¿para qué voy a investigarlo? La solución del problema debe ser posible desde el nivel actual del desarrollo de la ciencia, con los recursos humanos disponibles. Y la solución del problema debe representar un beneficio concreto, medible, que se pueda irradiar y que logre, mediante el desarrollo de la ciencia, tanto en el plano teórico como práctico, solucionar problemas concretos. Ahora, la importancia de la práctica de conocimiento y transformación de la realidad en la investigación, hay que tener en cuenta que tiene fines. Por ello y en ella existe la conciencia entre la base de la actividad del hombre, que está dirigida a un fin, como la que se humaniza la naturaleza, que está en este caso para poder dominar la naturaleza. Se transforma y se amplía su objeto y conocimiento, y no conduce solo a la creación de objetos necesarios para la vida, sino además deviene en acto de objetivización de fines e ideas de esa realidad o en la realidad. Aquí hay teoría de conocimiento de Lenin que está muy interesante y que nos habla entonces de algo que son las bases filosóficas que debe tener una investigación. De ahí que las investigaciones materialistas generalmente triunfan. ¿Por qué? Porque de la contemplación viva, pensamiento abstracto, y de esta la práctica nos dice que yo observo la vida, hago un pensamiento teórico y este lo llevo a la práctica. Observo la naturaleza, observo la materia, lo veo, lo paso a mi cerebro, hago conjetura y esto lo aplico a la práctica. Por eso bien claro lo dijo Lenin cuando dice de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de esta a la práctica. Tipo de verdad en su momento, la verdad es una sola, la objetiva. Y tiene dos momentos. Tiene un momento relativo, es cuando ya se ha conocido que sí.
es cuando lo que ya se ha conocido puede cambiar. Y ahí hay investigaciones que pueden cambiar lo conocido. Por eso puede ser relativo esa verdad. ¿Por qué? Porque es relativo, porque esa verdad relativa la puedo cambiar. Es absoluta cuando aquel conocimiento completo, exhaustivo de la realidad no puede ser impregnado en el futuro. La teoría del conocimiento de Lenin consiste en la contemplación viva precisamente y está en la práctica, fíjense bien. Y bueno, ya habíamos hablado de esta parte. Hay que tener clara la diferencia entre invención e innovación. Y esto nos dice nosotros, claro, que cuando vamos a investigar, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a innovar o vamos a inventar? La invención es una solución técnica a un problema y posee novedad y aplicabilidad. Responde a una racionalidad técnica, se registra o patentiza. Hay un paso del proceso de innovador, es un paso de ese proceso innovador. Y hay un elemento que es un sujeto, que es el científico o el técnico. Recuerden que los seres humanos somos sujetos. Por eso cuando hablamos de evaluación, tenemos que hablar de una evaluación subjetiva, no objetiva. No puede haber inclusive calificación, ni número, ni cualificación, porque somos sujetos que evaluamos a sujetos. Y es un motivo también de la investigación, cambiar todo esto. La innovación tiene lugar en la producción de los servicios. Responde a una racionalidad técnica y económica para mejorar, gastar menos y ser más racional. Es comerciable y rinde beneficio, claro, por supuesto. Y estamos hablando de un sujeto y un empresario que gana con esto. La invención es una idea, es un boceto, es un modelo para un dispositivo, un producto, un sistema que va a ser perfeccionado en la producción de un nuevo conocimiento, ¿no? Esto nos explica Díaz Baral, Fidel Díaz Baral, Castro Díaz Baral, en la ciencia y la innovación y futuro. Y bueno, la innovación es un proceso complejo de múltiples etapas y de muchas personas, que se componen de dos etapas: la generación de una idea o una invención anteriormente y la conversión o explotación de esta idea en una aplicación útil que recibe el nombre de comercialización. Y lo explica Gagnon en el Manual de Gestión en Tecnología. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo. Vamos a ver entonces en estos inicios de lo que es la investigación, la metodología de la investigación, y esta es la base inicial de esa metodología de la investigación, en este caso, la investigación educativa. Muchas gracias.